Bien amigos, vamos a la última parte de este programa que estamos teniendo hoy con Ernesto Selman, acerca de lo que es esta propuesta de reforma fiscal integral que está por elaborarse en la CRES, que es, tenemos que acostumbrarnos a Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. De Estrategias Económicas Sostenibles, que es una organización que yo creo que la estamos requiriendo en este país y va a dar muchos resultados porque ya se va a dedicar a estudios muy específicos, a hacer trabajo de investigación e incluso a contribuir a la formación de los recursos técnicos nacionales, sobre todo aquellos que se orientan al área de la economía, porque esa es la especialidad de Ernesto Selman. Pero en toda parte la República Dominicana necesita que sus recursos humanos sean de mayor calidad para que sea más sostenible la posibilidad del desarrollo económico que estamos requiriendo. Ya Selman nos ha hecho un desglose de cuáles son los principios fundamentales en que se sustentará esta reforma fiscal integral. Y aquí queremos, Selman, ya ir como a un resumen final de la situación realmente que hay en términos fiscales. Yo entiendo que uno de los grandes escollos que va a tener el país en los próximos meses, si no se hace esta reforma fiscal en los próximos años, es precisamente el cuello de botella que está representando el tema fiscal. Cómo financiar el desarrollo, porque tú mismo decías que no podemos continuar endeudando el país. O sea, que cayendo en déficit fiscales para después tomar dinero prestado, porque de hecho ya el peso de la deuda sobre los ingresos fiscales es bastante elevado. 33%. Y como tú mismo decías, una familia se endeuda permanentemente por encima o gasta por encima de lo que ingresa, tiene que buscar financiamiento, pero eso tiene un punto hasta que el prestamista vea que tú estás en condiciones de pagar. Si él ve que ya tu deuda es tan elevada que no te va a permitir cubrir la deuda, en el caso de las economías es caer en default, entonces ya ahí vienen situaciones difíciles, entonces vienen las llamadas reformas impositivas que lo que hacen es agravar la situación. Y precisamente eso es el tema que nosotros tenemos que manejar en el futuro. ¿Cómo cortar eso? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, porque la situación fiscal de la República Dominicana no es fácil. Nosotros entendemos que si teníamos problemas fiscales en este año, 2011, en el año 2012 la situación fiscal, la posición fiscal va a ser más difícil, porque usted sabe que los ciclos electorales tienen un impacto en la economía, y ese impacto en la economía viene por el impacto fiscal que implica una elección, un proceso electoral, y mucho menos con un país mucho más importante, estos impactos, esos efectos, en países que la institucionalidad es débil, en el sentido de que se usan los recursos públicos con mayor facilidad, mayor ligereza, y que se destinan ciertamente a los procesos, a promover ciertos candidatos. Y entonces, si nosotros estamos viendo que el gasto público se va a incrementar el año que viene, nosotros no vemos cómo con esta reforma fiscal se va a incrementar los ingresos. Puede que se incrementen en el muy corto plazo, ¿verdad? Pero no vemos cómo esto va a mejorar los ingresos fiscales, porque es que está impactando los incentivos de los agentes económicos. Y hay mucha tela por donde cortar. Hablamos, por ejemplo, de esta reforma fiscal incluyó un impuesto del 1% a los activos productivos de los bancos. ¿Cuál es el incentivo? Se grava a los activos productivos, es decir, los activos, a los préstamos que otorgan los bancos, pero no se grava, por ejemplo, ese 1% no grava a la tenencia de bonos del Tesoro, de bonos del gobierno, ni los certificados del Banco Central, ni el encaje legal. Y esto lo que vemos es que trae incentivos perversos
a la actividad de la intermediación financiera, en el sentido de que cuál es el incentivo de los bancos cumplir con su función de intermediación financiera, de prestar, digamos, si van a gravar esa actividad. Entonces, el incentivo parecería que se va a dirigir a adquirir más bonos del Estado. Tal vez era la intención, no lo sabemos, pero lo que definitivamente esto impacta en el otorgamiento de crédito a los sectores productivos, porque hay un desincentivo en la medida que esa actividad está grabada. Eso produce un aumento en la intermediación financiera. Un incremento del costo de la intermediación. Que es como decir que el costo que representa el déficit en que incurre el Estado se traslada al sector privado y te afecta a la producción nacional. Entonces va en contra del interés mismo del Estado y de la economía en sentido general, porque en la medida en que tú le envías costos, hace menos eficiente la producción nacional y se te hace más complicado el tema de la competitividad para tú poder crecer hacia afuera, que es la idea que nosotros debemos estar pensando en desarrollar, y para esto se necesita una economía que sea competitiva. Y definitivamente la estructura fiscal de la República Dominicana no ayuda a esa competitividad. Entonces, está haciendo los costos transaccionales en la economía dominicana mayor y está introduciendo incentivos perversos a las actividades económicas en la República Dominicana. Entonces, en un panorama como el que estamos viviendo, con un sector internacional que a cada rato nos golpea desde el punto de vista de generar un impacto interno, nosotros tenemos que consolidar lo que es la estructura productiva nacional para que sea soportable esos impactos que nos genera el entorno internacional. Ahora con más vulnerabilidad, porque al estarnos desarrollando en un acuerdo de libre comercio, no podemos bloquear, no podemos impedir que ingresen las importaciones, y que aquellos productores internacionales que sean más eficientes que nosotros vengan a la economía nacional dentro de esos acuerdos que estamos firmando, con la posibilidad de sacar a la producción nacional del medio, ¿no? Ernesto, tú te quedaste en el segmento anterior pendiente de exponer cuáles son los principios paralelos a los 6 principios que tú numeraste sí, de lo que va a ser la propuesta de reforma fiscal integral. Sí, comentábamos que la reforma fiscal integral no se puede aplicar por sí sola. Hay que aplicar una serie de reformas estructurales en la economía dominicana para hacer la economía, para reducir los costos transaccionales en la economía. Por ejemplo, nosotros estamos destinando casi 1.900.000, ahí vamos a discutir al final de año, al final cuánto fue, pero entre 900 millones de dólares de subsidio en el sector eléctrico. Nosotros no podemos aplicar una reforma fiscal integral si no aplicamos reformas estructurales serias, profundas en el sector eléctrico, por ejemplo, para poder reducir el subsidio. Por ejemplo, en el acuerdo del Fondo Monetario se habla de reformas estructurales a cosas que nosotros no vemos que son reformas estructurales. Por ejemplo, aplicar una tarifa técnica, reducir aumentar el nivel de cobranzas. Eso no son reformas estructurales, realmente. Esas son medidas que se van a tomar porque las empresas distribuidoras son muy ineficientes, muy ineficientes. Reformas estructurales, tenemos que hablar de cómo cambiamos el modelo que tenemos en el sector eléctrico, que no es sostenible y que nos está costando muy caro, muy caro. Los precios de los combustibles, del petróleo, no nos impactarían tanto. Si digamos todo el mundo en términos privados tuviéramos que pagarlo, no hay problema. Hay un incentivo de consumir menos porque el precio fuese mayor y no habría ningún problema. El problema en la República Dominicana es que tenemos un sector eléctrico muy ineficiente, que se están otorgando subsidios, y ese incremento de los precios del petróleo tiene un impacto fiscal. Eso no es igual que en otros países. Y el problema eléctrico ya no existe en otros países. Y podemos hablar de muchos países donde ya no hay problema el sector eléctrico. De hecho, nosotros tenemos en la República Dominicana 2 modelos de desarrollo muy claros en 2 sectores. Tenemos un modelo de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones,
donde existe la iniciativa privada, está invirtiendo, está compitiendo, hay un marco regulatorio ciertamente propicio para la competencia, la inversión y la provisión de servicios de telecomunicaciones muy eficiente y competitivo a nivel internacional y a precios, digamos, similar de otros países avanzados en el tema de telecomunicaciones. Y nosotros tenemos en nuestro propio país, que a veces le pasamos por encima a esto, tenemos otro modelo de desarrollo que ha mantenido este sector, el sector eléctrico, en manos del sector público, de forma tal que no ha podido brindar el servicio confiable y de calidad que se requiere en un país para avanzar en términos económicos. Es decir, el sector eléctrico no responde, y el sector eléctrico es transversal a todos los sectores de la economía, y no responde a una economía que en este momento tiene que ser cada vez más competitiva y que pueda reducir los costos transaccionales para que las empresas puedan competir a nivel internacional. Bueno, Néstor, nos ha terminado el tiempo ya del programa hoy día, lamentablemente, pero yo creo que las ideas que tú has expuesto esta noche aquí para los amigos de Agenda Económica son ideas muy interesantes y son ideas sobre las cuales nosotros debemos ir pensando, porque ese va a ser el tema del futuro. No hay ninguna duda. El tema del futuro de la República Dominicana va a ser el tema de la reforma fiscal integral. Ese es un tema que hay que tratarlo porque no hay solución a los problemas económicos si no tenemos soluciones a los problemas fiscales que hoy día estamos padeciendo los dominicanos. Y que cuando CRES tenga la propuesta más avanzada, pues que crea que debe seguir exponiendo que este programa está abierto para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la amigos, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo. Bien.